En una prisión, vemos a una mujer despertando, sorprendida de tener puestos unos grilletes. Aunque esto la molestaba, había algo mucho peor: haber sido vencida por unos simples bárbaros. Mucho antes de ser traída aquí, la mujer solía ser una guerrera que luchaba por el reino de Idoren. Era conocida como la capitana Serafina de Lavillant. Ella pensaba en guiar a sus hombres hacia la victoria contra los bárbaros y hacer todo lo posible para que no hubiera tantas bajas. Sin embargo, esto se ve interrumpido cuando de repente un descomunal bárbaro aparece frente a ella. Era conocido como Beor, la voz estruendosa. Ya se había cansado de pelear con simples soldados y le pide a Serafina un combate 1 contra 1. Al ver la confianza del bárbaro y que posiblemente sus hombres no sobrevivirían, decide aceptar combatir contra Beor. Es así como ambos libran un gran combate. Al principio parece reñido, sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que la diferencia de fuerza se vuelva evidente. Tras un choque de espadas, finalmente Serafina es derrotada. El bárbaro se dirige a ella, afirmando que tiene muchos planes para ella. Le asegura que su vida no correrá peligro, siempre y cuando pague con su cuerpo. En el presente, Serafina recuerda que fue traída como botín de guerra. No sabe qué es lo que harán, pero teme que lo peor sea haber sido traída para divertirse con ella. Aquello la hace sentirse humillada. Sin embargo, pronto recupera la compostura y se pregunta qué habrá ocurrido con el resto de sus guerreros. Serafina se lamenta, pensando que tal vez ellos no hayan podido escapar. Sin embargo, eso no era lo peor, pues cree que la gente de la capital de su reino caerá en la pobreza tras haber sido invadida por los bárbaros. En ese momento, una mujer ingresa a su calabozo. Ella se presenta como Cersei. Serafina piensa que por fin ha llegado el momento de que le saquen información para el enemigo. Sin embargo, Cersei le aclara que no ha venido para eso. En realidad, comenta que el señor al que sirve le ha ordenado dejar a su nuevo trofeo en las mejores condiciones. Serafina no comprende lo que sucede, pero de repente comienza a ser limpiada por Cersei. Toda la sangre y la mugre que tenía le daban asco. Para Cersei, sin embargo, esto era algo obvio, pues se había enfrentado a Beor. Además, confiesa que nunca pensó encontrar a una mujer tan tosca como ella, aunque para ser una guerrera, la verdad le parece muy femenina. Serafina se enfada, aún más al saber que Cersei no tenía planeado contarle los planes de su señor. De repente saca un cuchillo y unas pinzas. Serafina piensa que ha llegado el momento de la tortura. Sin embargo, era todo lo contrario. En realidad, Cersei utiliza estos instrumentos para liberarla y posteriormente ponerle un vestido bárbaro. Serafina aún se pregunta para qué la estaban preparando y si acaso esto era solo una costumbre de los bárbaros con sus prisioneros. Sin embargo, de repente se escucha un rugido feroz. Esto solo indicaba una cosa: Beor finalmente estaba aquí. El bárbaro que derrotó a Serafina se pone frente a ella. Beor, al ver su tamaño y sus ojos inhumanos, Serafina cree entender por qué la trajo aquí. Comenta que su abuelo ya se lo había advertido en su infancia, así que no suplicaría piedad. Si ella, la capitana Serafina de Lavillant, debía ser sacrificada, entonces él podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Para su buena o mala suerte, Beor se muestra confundido ante las palabras de Serafina, mencionando que no entiende a qué se refería con sacrificio. En realidad confiesa que la trajo hasta allí para convertirla en su esposa. Al escuchar esto, Serafina se sonroja y no puede creer lo que dice el bárbaro. Sin embargo, esa era la verdad. En realidad, Beor comenta que en el linaje de su familia era tradición que los bárbaros se casaran con mujeres caballero. Aquello deja sin palabras a Serafina. Sin embargo, Beor detiene el momento para aclarar que no lo hacía solo por tradición. La verdad era que cuando pelearon y sus espadas se cruzaron, quedó embelesado con ella. Para él fue amor a primera vista. Sin embargo, se da cuenta de que Serafina no quería aceptarlo, así que respetaría su decisión el tiempo que fuera necesario. Todo esto no hace más que confundirla. Entonces tenemos un flashback. En el reino de Idoren, vemos un encuentro entre Serafina y su hermano Sidious, quien resulta ser el príncipe del reino. Él le dice a su hermana que será nombrada capitana en la 17ª exploración oriental. Esto la alegra. Sin embargo, también recibe una carta de su madre, en la que le ordena que la princesa del reino debía asistir a un banquete esa misma noche. Al ver que no tenía opción, Serafina decide aceptar. En el reino de Idoren se observa una gran pobreza. Incluso algunos comerciantes consideran unirse a la caballería con tal de escapar de esa vida, aun si eso significaba no volver. Por su parte, Serafina es trasladada a su castillo. Una vez allí, escucha cómo los demás hablan de ella, destacando su elegante aspecto. Sin embargo, había algo que la molestaba: la forma en que los demás miembros del baile la subestimaban por intentar actuar como caballero, siendo mujer. Para Serafina, incluso adaptarse a conversar con las damas del palacio era un reto, pues ellas compartían la idea de que no serviría de nada que desempeñara ese rol para su reino. Además mencionan que Wisteria, una princesa que era referente para Serafina, desapareció en el campo de batalla, por lo que le sugieren que tal vez debería casarse y dedicarse a administrar el hogar. De regreso, Serafina no puede creer que todos digan eso en el
palacio, pues mientras ellos gozaban de su riqueza, otros sufrían en las calles, como en ese mismo momento. Serafina detiene su carruaje para ayudar a un hombre que estaba a punto de ser atacado por otros pueblerinos. Estos no querían pasar hambre y creían que aquello era lo único que podían hacer. Sin embargo, Serafina logra derrotarlos, pero al notar su desesperación, decide apiadarse y entregarles una de sus joyas. Era por estos incidentes que Serafina deseaba conquistar el Oriente, pues así podría ofrecer una mejor vida a su gente. Días después nos situamos nuevamente cuando se encuentra con su hermano antes de partir a su expedición. Él se muestra molesto y le pregunta por qué no consiguió un esposo en el banquete. Además, él comenta que no servía como caballero y que sería mejor que se casara de una vez. Así era como siempre debió haber sido. Sin embargo, de repente, la visión de Serafina cambia y su hermano se transforma en Beor. Justo antes de ser atacada, ella despierta. Todo había sido una pesadilla. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que Serafina se da cuenta de que había pasado la noche junto a Beor. Serafina da un fuerte grito al encontrarse con Beor acostado a su lado y sin ropa. Ella le pregunta al bárbaro qué estaba haciendo, aunque él se muestra confundido, ya que esa era su habitación y apenas estaba despertando. Además comenta que Serafina tenía mucha energía tras lo ocurrido la noche anterior. La princesa no podía creer lo que oía, pues no recordaba nada, pensando en lo peor. Por ello, incapaz de aceptar que Beor la hubiera obligado a hacer alguna artimaña, se sentía deshonrada, y antes de perder la poca dignidad que creía conservar, deseaba que él acabara con su vida de una vez por todas. Beor comenta que la forma de pensar de Serafina era muy engorrosa, pero ella no podía creer que alguien como él menospreciara el honor y la vergüenza, pues consideraba que eso era motivo suficiente para dejar este mundo. De repente, Cersei aparece en la habitación y le dice a Beor que su ropa ya estaba lista. Al ver a Serafina, se alivia de que esté bien, pues la noche anterior había sufrido una sobredosis por los analgésicos usados para capturarla. Así Serafina descubre la verdad. Fue Beor quien la llevó allí debido a su mal estado, y estaba desnudo porque su ropa se había ensuciado. Finalmente, Beor confirma que no se había propasado con Serafina, solo le administró una dosis errónea. Además explica que no podía permitir que le ocurriera algo tras decidir casarse con ella. Serafina se enfada, pero él se mantiene tranquilo y la invita a desayunar. Él tiene en cuenta que Serafina no ha comido desde que llegó, así que decide esperarla en la sala cuando se haya calmado. Tras quedarse sola, Serafina no puede hacer más que perderse en sus pensamientos, recordando las palabras de aliento de su abuelo tras entrenarla, y cómo su hermano solía subestimarla, y por supuesto recuerda lo que le dijo Beor al confesar que se enamoró de ella a primera vista. Aún no puede creer que alguien quiera tomarla como esposa tras tanto tiempo sin cuidar su feminidad, por lo que piensa que el desayuno que le ofrecían no era más que un truco para destrozar su autoestima. Serafina estaba dispuesta a superar cualquier reto en nombre de su reino. Sin embargo, su idea de una tortura por parte de Beor resulta ser nuevamente errónea. Ella nota que lo que él le ofrecía era una buena ración de carne. No puede evitar sentirse atraída por el jugoso filete, pues en su tierra no era común encontrar carne. Entonces vuelve a pensar que todo era otro truco, y Beor solo quería quebrarla con lujos para luego someterla, por lo que decide no comer nada y dejarse morir de hambre. Sin embargo, en ese momento su estómago ruge, y Beor intuye que sus palabras no eran más que falacias. Él responde que Serafina solo se estaba engañando a sí misma, y que debería comer en lugar de darle tantas vueltas al asunto. Cersei se acerca y le confiesa un secreto, diciéndole que Beor se había encargado personalmente de conseguir esa carne, cazando solo para complacerla. Además, al ser heredero del gran caudillo, Beor podía ser considerado un príncipe, por lo que rechazar la carne que él mismo había traído sería un deshonor para Serafina. Así, finalmente ella decide darle una probada a la carne, quedando completamente encantada. El sabor y la jugosidad de la carne cautivan a Serafina. Aún así, deja claro que seguirá rechazando la propuesta de matrimonio de Beor. Intrigada por su origen, le pregunta de dónde provenía esta carne, y él decide mostrárselo. La había obtenido cazando un dragón. Serafina comenta que esas criaturas solo existían en las historias de su tierra, y tras eso termina de comer, quedando satisfecha. Más tarde, Beor le permite salir de su confinamiento, pues quería mostrarle algo cerca de su reino. Aunque ella aún no confiaba en él, Beor logra convencerla apelando a su orgullo. Serafina acepta salir con él y Cersei, aunque insiste en que no confía en ellos. Beor lo comprende, pero cree que lo que le mostrará le gustará. Entonces abre la puerta y Serafina queda maravillada al contemplar un gran paisaje lleno de abundante y próspera naturaleza. Allí Beor comenta que la vida en su tierra siempre había sido intensa, mientras que los campos de batalla los trataban como páramos desérticos. Luego decide llevar a Serafina a otro lugar, y aunque ella seguía desconfiando y se preparaba para lo peor, decide seguirlo. Beor explora el bosque junto a Serafina y Cersei, contemplando el gran paisaje a su alrededor. Él cree que Serafina pronto se acostumbrará a la particular fauna del lugar, ya que después de todo viviría allí. Finalmente el grupo llega a una cascada, y Serafina queda fascinada al
verla. Beor comenta que aquello no era algo común en Occidente. Serafina está a punto de contradecirlo, pero tras pensarlo mejor, se da cuenta de que tal vez tenga razón, y que en su tierra no existían paisajes así. Después de esto, Beor le pide a la ex capitana que se quite la ropa, lo que la toma por sorpresa. En realidad, Beor la había traído allí para bañarse juntos, ya que en su cultura hombres y mujeres lo hacían sin distinción. Esto enfada a Serafina, quien se niega a seguir sus costumbres bárbaras, mientras Cersei insiste en que deben empezar pronto, pues el efecto del aceite era limitado. Sin más opción, Serafina se baña junto a Cersei. La ex capitana asume que ella se quedó para vigilarla, y Cersei lo confirma, aunque añade que también lo hizo porque el lugar estaba lleno de monstruos, algo a lo que Serafina no estaba acostumbrada, y que podía resultar peligroso para ella. Cersei menciona que esas bestias eran dóciles, aunque Serafina no parece importarle y huye del lugar. Finalmente llega a un sitio apartado, dejando sus cosas con Cersei. En ese momento escucha la voz de alguien, y piensa que quizás se trate de otro bárbaro, aún más salvaje que el propio Beor. Su teoría parecía acertada, pero cuando ve acercarse una silueta misteriosa, descubre que se trataba de un joven guerrero bárbaro muy atractivo a sus ojos. Aún así se mantiene a la defensiva. El joven se burla de Serafina al intuir que había huido por los monstruos. Él relata que a su madre también le sorprendieron esas criaturas cuando llegó, ya que ella también provenía del occidente. Esto deja pensativo a Serafina, quien cree que aquello debió ocurrir durante la 16ª expedición. En ese momento el joven nota que podría resfriarse y le ofrece su abrigo. Luego le dice que le acompañará a buscar su ropa, y que mientras tanto puede usar su abrigo. Aquello cautiva a Serafina, quien lo ve como todo un caballero, muy distinto a Beor, que no dejaba de hablar de matrimonio. El joven nota que la ex capitana podría sentirse mal, aunque en realidad ella solo estaba nerviosa por tenerlo cerca. Al ver que no había otra opción, el joven decide cargar a Serafina para llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, en ese momento aparece Cersei e interrumpe la escena, y cuando menos lo espera, le revela que aquel atractivo joven del que había quedado cautivada no era otro que el propio Beor. De esa manera, Serafina observa mejor al joven y confirma que era verdad. Él se burla, diciendo que solo tuvo que afeitarse para ponerla nerviosa. Avergonzada, ella solo le da una fuerte bofetada. Luego el grupo se retira y Beor reafirma cuánto le gustaba su personalidad de guerrera. Cersei aclara que no debió preocuparse por los monstruos, ya que su amo se encargó de vigilar que no hubiera bestias peligrosas mientras Serafina se bañaba, incluidos los dragones. Aunque para Beor no era gran cosa, reconoce que siempre debían mantenerse prevenidos. Aún así, Beor reconoce que al menos pudo conocer una nueva faceta de la mujer que ama. Por su parte, Serafina decide perdonarlo solo por esta vez, aunque sigue negándose a ser tratada como su mujer. Se marcha algo molesta, aunque admite que el rostro de Beor se veía mucho mejor sin barba. Para su mala suerte, esto no parece durar mucho, puesto que días más tarde el bárbaro vuelve a tener su misma apariencia habitual. Por la mañana, Serafina descubre que Beor planea presentarla ante los ancianos de las tribus en el pueblo original de su gente. Esto la sorprende, ya que apenas lo conocía y no entiende por qué le revela la importancia del lugar. Ella cuestiona su confianza, señalando que aún podría escapar o ser rescatada. Sin embargo, Beor se burla, convencido de que no huirá, recordándole que ya quedó cautivada al verlo sin barba, lo que le irrita porque sabe que es cierto. Beor la considera adorable y asegura que terminará enamorándola para que se quede a su lado. Esto enfurece aún más a Serafina, mientras Cersei se burla de la situación. Al llegar al pueblo, Serafina se sorprende al verse rodeada de bárbaros que quieren enfrentarla, pero Beor los calma con un grito, agradeciéndole su forma de recibirla. Beor aclara que no permitirá que nadie enfrente a Serafina por ahora, pese al entusiasmo de los bárbaros. Esto la confunde, ya que esperaba que buscaran venganza por la guerra. Preocupada por haber derrotado a varios de ellos, Beor les pregunta directamente si tienen cuentas pendientes. Para su sorpresa, todos lo niegan y se apartan obedeciendo a su líder. Cuando avanzan, un bárbaro le revela que en realidad quedaron impresionados con su habilidad en combate. Pronto todos comienzan a halagar su fuerza y belleza, lo que la avergüenza. Así Serafina comprende que no le guardan rencor, pues valoran a los guerreros fuertes. Finalmente entran al pueblo dejándola completamente sorprendida. El pueblo resulta ser próspero y sin problemas. Beor deja a Serafina y a Cersei en una casa mientras atiende asuntos con los ancianos. Allí unas mujeres reciben a Serafina como la prometida de Beor y la tratan con gran hospitalidad, ofreciéndole un lugar cómodo y té de hierbas. Intrigada, Serafina nota que las mujeres, pese a tener hijos, no viven con sus esposos. Al preguntar a una de ellas, le revela que murieron durante la guerra, cuando aún estaban embarazadas. En ese momento, Serafina comprende que esos hombres cayeron a manos de ella y sus tropas. Intenta convencerse de que es parte de la guerra, pero aún así no puede evitar sentirse afectada. Serafina decide confesar que pudo haber matado a sus esposos y acepta recibir su odio. Aunque no pide
pide perdón al considerarlo parte de la guerra. Sin embargo, las mujeres no reaccionan como esperaba, admiten su tristeza, pero encuentran consuelo en que sus almas estuvieron con ellos al morir, aceptándolo como algo natural de su vida como guerreros. Esto impacta a Serafina, sorprendida por su forma de ver la vida y la muerte, pero no tiene tiempo de procesarlo, ya que el pueblo entra en alerta. Un grupo de dragones se está atacando. Uno de ellos aterriza en la casa donde están. Cersei se sorprende, pues no suelen acercarse, e intenta huir con las demás. Sin embargo, Serafina decide quedarse a luchar, guiada por su deber como caballero. Aunque nota que el dragón no es tan fuerte como Beor, continúa el combate mientras protege a los demás. Al mismo tiempo, Beor y sus guerreros defienden el pueblo derrotando a las otras criaturas. En ese momento, Cersei avisa a Beor que Serafina se quedó luchando contra un dragón. Sin dudarlo, él corre a ayudarla, encontrándola ya en dificultades. Las armas de Serafina se rompen y sin opciones acepta su destino como caballero. Justo entonces Beor llega y le pide que se cubra los oídos. Con un potente grito de guerra inmoviliza al dragón y lo derrota. Luego se disculpa por tardar y le agradece por proteger a su gente, aliviado de verla a salvo. Estas palabras conmueven a Serafina, que rompe en lágrimas, y sin darse cuenta, termina en brazos de Beor como una damisela en apuros. Tras el ataque, el pueblo celebra. Serafina bebe para olvidar lo indefensa que se sintió al ser salvada por Beor, algo nuevo para ella. Cersei admite que le sorprende verla preocuparse por otros, y dice que ahora le agrada más. Mientras bebe, Serafina empieza a oír voces, y ve pequeñas hadas burlándose. Cree que es por el alcohol, pero pronto nota que es real. En ese momento, Beor aparece y le dice que luego lo explicará todo, adelantándole que verá algo más sorprendente. Poco después, un grupo peculiar se presenta y la halaga. Para su asombro, ve elfos, hadas, enanos e incluso una planta viviente, criaturas que creía solo en cuentos. Aunque duda, todo es real. Entonces uno de los enanos le entrega un regalo especial, una espada. Serafina duda en aceptarla, pero Beor le pide que observe la hoja. Al examinarla, queda sorprendida por su calidad y encantamiento, reconociéndola como una pieza excepcional. El enano explica que fue forjada con una aleación de plata pura y mitrilo, un metal casi mítico. Luego Beor presenta a todos, líderes de distintas razas reunidos para elegir al próximo gran caudillo. Esa era la razón de la inusual reunión. Confundida, Serafina no puede creer lo que ve, pues siempre consideró a esas razas como seres de cuentos. Beor comprende su reacción, ya que fuera de ese lugar no suelen ser vistos como reales. Abrumada por tanta información, Serafina intenta asimilarlo todo, mientras Beor le recuerda que la reunión también fue organizada para presentarla. Frente a Serafina estaban las 5 grandes tribus que formaban la alianza tribal, unidas por la cultura de los grandes espíritus. El gran caudillo era elegido mediante un ritual, y todas las razas se reunían siguiendo el curso de la naturaleza. Serafina entiende que comparten una misma cultura, aunque le resulta extraño verlos convivir con tanta naturalidad. Luego pregunta por la expedición de su reino, creyendo que buscaban expandirse. Los líderes se ríen y aclaran que la alianza no se creó para conquistas, lo que la avergüenza. Beor añade que ellos también enfrentan conflictos, pues se unieron a combatir una amenaza mayor, los engendros, seres más peligrosos que los dragones. Sin embargo, dejan el tema para no arruinar la celebración y continúan festejando. Las tribus felicitan a Serafina y a Beor, lo que le incomoda, y le revelan que su vestimenta también fue hecha por ellos. Poco a poco, Serafina comienza a adaptarse a ese lugar. A la mañana siguiente, Cersei despierta a Serafina, quien la golpea por acercarse demasiado mientras la vigilaba. Tras disculparse, cree que todo fue un sueño, pero lo descarta al ver la espada que recibió. Beor aparece sin barba, bromeando al notar su nerviosismo. Luego deciden almorzar, y Cersei le da a Serafina un sándwich de carne de dragón, lo que la sorprende aunque le gusta. Después Beor le dice que alguien en el pueblo quiere verla. Intrigada, lo acompaña hasta la casa de Nileila, quien la recibe con entusiasmo y revela que ya se conocían, pues antes formaba parte de la expedición oriental. Al inicio Serafina no la reconoce, pero recuerda que fue una subordinada suya que perdió un ojo en combate contra un bárbaro. Le sorprende verla ahora, embarazada y con una nueva vida, dentro de la casa. Nileila le cuenta que se casó con el mismo hombre que la derrotó y dejó atrás su vida como caballera. Tras conversar un poco más, está a punto de revelarle algo inesperado. Nileila revela que Beor solo tiene 18 años, lo que impacta a Serafina, ya que ella tiene 26. También explica que su esposo es primo de Beor, convirtiéndolos en familia. A Beor no le importa la diferencia de edad e incluso desearía haber nacido antes para no preocuparla. Sin embargo, Serafina se mantiene firme y aclara que nunca será su esposa, a lo que él responde con humor. Luego Beor se disculpa por su actitud, y Serafina
Serafina acepta. Nileila comenta que su combate fue distinto al suyo, ya que ellos lucharon en igualdad, donde cualquiera pudo ganar. También menciona que Veor no peleó con toda su fuerza, lo que lo avergüenza. Aún así Serafina lo perdona y acepta sus palabras, aunque se pone nerviosa, haciendo que Cersei y Nileila sospechen que ya siente algo por él. La familia de Nileila llega a casa, y Serafina observa cuánto ha cambiado su ex subordinada, de guerrera a madre feliz, lo que le resulta conmovedor. Sin darse cuenta expresa estos sentimientos, provocando risas y un brindis por el supuesto compromiso con Veor. Más tarde Serafina habla a solas con él y admite que estaba equivocada al juzgarlos como bárbaros, disculpándose. Aún así afirma que su deber es salvar a su patria, y que no puede casarse por ahora. Sin embargo, cambia de actitud y confiesa que cuando cumpla sus responsabilidades, no le molestaría casarse y formar una familia. Esto alegra a Veor, aunque también lo considera una respuesta injusta, lo que le irrita. Al día siguiente, Veor le recuerda sus palabras, viéndolas como sus verdaderos sentimientos, insistiendo en que su respuesta es injusta, algo que Serafina no puede soportar.